Bienvenidos a la séptima serie de los Inter-Oncology Webinars. Hoy celebramos en esta plataforma educativa avances en neurocirugía y radiocirugía. Nos acompañan en esta oportunidad 4 especialistas en el área y con amplia experiencia en el campo. Los doctores por orden de presentación serán Carla Salinas Barbosa, Juan Manuel Altamirano, Luis Carrera y Pablo Castropeña. El objetivo de este espacio educativo es brindar acceso simple y de formación médica continua, llegando a sus pantallas de forma sencilla, como así también exportar el conocimiento y experiencia de estos colegas en la práctica diaria, sin límites geográficos, brindando oportunidad y visibilidad al trabajo que llevan a cabo desde diferentes países, pero con el mismo objetivo, que es lograr una mejor atención y eficacia en el tratamiento de pacientes. Turno de trasladarnos al espacio de las presentaciones. Serán 4 en esta oportunidad y los invito a que disfruten del seminario académico y te quedes hasta el final. Iniciamos con la primera charla y nos situamos en México, desde donde nos acompaña la doctora Carla Salinas Barbosa. Ella es neuróloga, especialista en trastornos del movimiento, especialidad de Parkinson y neuromodulación. Hoy trae a esta plataforma educativa manejo inicial de neuralgia del trigémino. Bienvenida, doctora Salinas. Hola, yo soy la doctora Carla Salinas Barbosa, soy neuróloga especialista en trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson y neuromodulación. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el manejo inicial de la neuralgia del trigémino, la experiencia que tenemos en el servicio. Por parte de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la neuralgia del trigémino son los episodios de dolor repentinos. Estos generalmente van a ser unilaterales, severos, breves, punzantes, recurrentes en la distribución de una o más ramas del nervio trigémino. La incidencia va de una prevalencia más o menos del 0.3% al 0.3%. En realidad la proporción es más en mujeres que en hombres, esto de 3 a 1, con un rango de edad de 37 a 67 años. La mayor frecuencia de afectación va a ser la rama maxilar y la rama mandibular. Aquí en el Hospital General de México, la neuralgia del trigémino ha sido estudiada y lo que se encontró es una incidencia de 3.8 en cada 100.000 habitantes por año. Tenemos varias clasificaciones sobre el dolor trigeminal. Una de ellas es una más viejita, que es del 2005, que es la clasificación de Burkill. Y bueno, el dolor trigeminal lo divide en idiopático y a su vez lo divide en típico clásico. El típico clásico es este dolor trigeminal que ustedes han escuchado que es un dolor tipo choque eléctrico. Y el atípico, puede llegar a ser urente, incluso hasta quemante. En cuanto al dolor trigeminal, bueno, también se ha visto que se puede dividir en neuropático, en desaferentación. La desaferentación puede llegar a pasar cuando son sometidos a algunos procedimientos, por ejemplo, a radiocirugía o cuando hay un trauma. También puede llegar a ser sintomático secundario, por ejemplo, a otra enfermedad neurológica como es esclerosis múltiple o incluso posherpético. Igualmente, este dolor trigeminal también podemos llegar a tener una presentación, un dolor facial atípico. Cuando hablamos de un dolor facial atípico, normalmente es cuando nos referimos que este dolor va a ser, por ejemplo, bilateral o que incluso llega a cambiar su forma de presentación en cuanto a la semiología. Una nueva clasificación, esta del 2015, que es la de Krug, la dividen de acuerdo a los hallazgos en resonancia magnética. La neuralgia de trigémino así puede llegar a ser clásica cuando nosotros en la resonancia magnética vemos una compresión del nervio, en una neuralgia de trigémino idiopática cuando realmente no se ve una compresión del nervio, sino lo que se ve es un contacto vascular simplemente, o bien está simplemente normal la resonancia magnética, o incluso la dividen en una neuralgia trigeminal secundaria, y esto igual que en la previa clasificación, relacionado a alguna otra patología neurológica, como ya decíamos, por ejemplo, esclerosis múltiple. El motivo de consulta, bueno, el dolor facial normalmente es el que podemos llegarlo a tener en una consulta clínica. Este dolor facial puede ser unilateral. En caso de que en la historia clínica digamos que es una distribución trigeminal y tiene un carácter paroxístico, pues ahí podemos pensar que es un posible neuralgia del trigémino. Y bueno, cuando nosotros llegamos a interrogar y explorar y vemos que a ciertas maniobras, a ciertos puntos, nosotros desencadenamos este tipo de dolor paroxístico, vamos a decir que prácticamente tenemos el diagnóstico clínicamente establecido.
Normalmente tenemos algunos puntos gatillo para desencadenar el dolor, o incluso en el mismo interrogatorio el paciente nos puede comunicar que cuando él come, cuando habla, puede desencadenar el dolor. Para esto, cuando tenemos ya clínicamente establecido el diagnóstico, lo que hacemos es un test diagnóstico. Lo que podemos hacer, como ya decíamos, es una resonancia magnética, y de ahí poder establecer entonces si hay una compresión neurovascular para pensar en una neuralgia del trigémino clásica, o bien que no demuestre ninguna patología, como ya decíamos, que sea una neuralgia del trigémino idiopática, o incluso que haya nada más un contacto vascular, o que haya alguna otra enfermedad neurológica asociada para pensar en una neuralgia del trigémino secundaria. En cuanto al diagnóstico, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros para el diagnóstico? Bueno, esto tenemos que tener un dolor paroxístico recurrente, que siempre tiene que ser unilateral, en una o más ramas de la división del nervio trigémino, sin irradiación más allá de la distribución del trigémino, eso es muy importante, y con al menos 3 episodios de dolor facial unilateral que van a cumplir los criterios tanto B y C. En cuanto a los criterios del B, lo que tenemos que tener son 3 de las siguientes 4 características. Tienen que ser ataques paroxísticos recurrentes entre una fracción de segundos hasta 2 minutos de duración, que sea una intensidad severa. Ya decíamos que sea una sensación de descarga eléctrica, normalmente, aunque pueden llegarlo a referir como lancinante, punzante o un dolor agudo. Este se puede agravar con estímulos inocuos, como ya decíamos, los puntos gatillos que normalmente utilizamos en la exploración clínica. No debe de haber déficits neurológicas clínicamente evidentes, y bueno, que no haya una mejor explicación para este diagnóstico. Evidentemente tenemos que tener en mente diferentes diagnósticos diferenciales. Ya decíamos al inicio de la presentación, en realidad la prevalencia y la incidencia es muy baja, de tal forma que nosotros tenemos que tener diagnósticos diferenciales en mente, como son las causas dentales, que son muy comunes, sinusitis, alguna alteración en la articulación temporomandibular que nos esté dando este dolor unilateral. Igualmente tenemos que tener en mente dolores neuropáticos. Lo más clásico son los dolores herpéticos o postraumáticos. Y bueno, en neurología nosotros tenemos en mente diferentes diagnósticos con las cefalgias autonómicas trigeminales. En este caso, lo que debemos de pensar casi siempre, o el diagnóstico tal vez que nos puede traer más reto, es el Sun-Suna. Esto nos habla simplemente de un dolor que va a ser unilateral, muy corto, que característicamente esta cefalea tiene, pues es muy parecido a estos ataques neuralgiformes. Normalmente el Zoom, como ustedes bien saben, está acompañado por inyección conjuntival o incluso epífora. Algunas otras formas de diferenciar la neuralgia del trigémino y el Sun-Suna es las ramas que van a estar afectadas. En el caso de la neuralgia del trigémino, normalmente vamos a tener afectación de la segunda o la tercera rama del trigémino. En el caso del Sun-Suna va a estar más afectado la primera rama del trigémino. La mayoría de ellos va a tener un dolor pues severo, aunque bueno, esto no lo podemos llegar a diferenciar entre uno u otro. La duración, como ya decíamos, la neuralgia del trigémino dura entre 1 a 120 segundos, y en el caso de Sun-Suna puede llegar a ser un poquito más amplio en cuanto a duración, aunque en realidad, bueno, son a lo mucho 600 segundos. Algo que también hace la diferencia clínicamente, pues es que en el caso del Sun-Suna vamos a tener más datos clínicos autonómicos, como ya decíamos, esta epífora que puede estar presentada por parte del Sun-Suna, el tener rinorrea, la cuestión de que perciban que el ojo es más pequeño, la inyección conjuntival. Normalmente los periodos refractarios van a estar más presentes en la neuralgia del trigémino a comparación del Sun-Suna, y bueno, evidentemente la periodicidad pues va a ser más, incluso bueno, ya siendo el diagnóstico, pues tenemos que tener un tratamiento incluso hasta diferente de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Que es lo que vamos a platicar a continuación. La neuralgia del trigémino en el tratamiento farmacológico, como bien, bueno, en la mayoría de nuestras patologías nosotros quisiéramos tratar las enfermedades con una monoterapia,
pero bueno, en el caso de la neuralgia del trigémino es un poco complejo. La verdad es que la mayoría de los pacientes van a requerir una politerapia. De hecho, se refiere que casi un tercio de los pacientes van a requerir politerapia. Lo que, bueno, obviamente enfatiza la necesidad de nuevos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, y principalmente por la cuestión insatisfecha del resultado que llegan a tener estos pacientes. Algo que se les sugiere normalmente a los pacientes es que lleven, así como en el caso de los pacientes con epilepsia, igual aquí, que lleven un diario. En esto sería como un diario del dolor, para que así nosotros nos permita valorar la respuesta a los diferentes tratamientos. En cuanto al tratamiento farmacológico, hasta la fecha hay pocos estudios controlados randomizados. Nosotros pensaríamos que, vaya, por la patología debería de haber más estudios. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en los primeros, en estos estudios que incluso son de medicamentos de primera línea, como es la carbamazepina, la carbazepina, realmente son muy poquitos estudios. En el caso de la carbazepina nada más tenemos 3 estudios con 138 pacientes. La carbazepina nada más hay un estudio que está validado y nada más incluyó 48 pacientes. Tenemos estudios, por ejemplo, de la gabapentina. Sin embargo, en el caso de la gabapentina sí son más estudios, son 16 estudios. La mayoría de los estudios son chinos y bueno, la verdad es que esto al final del día es un poco más difícil traspolarlo a otro tipo de países, y la situación es que en algunos de estos estudios pues no queda bien claro la respuesta que se obtiene por parte de la gabapentina. En el caso de la carbazepina va a ser el tratamiento de primera línea. Normalmente la dosis va de 200 a 1200 miligramos al día. Normalmente se divide en 2 dosis y bueno, este es el que ha demostrado una mayor eficacia, con una tasa de respuesta del 60 al 100%. En algunos estudios refieren que hasta el 90% tienen esta respuesta favorable al tratamiento. Lo malo es que, bueno, en algunos de ellos pues no se mantiene a largo plazo, y es importante tener en cuenta que la carbamazepina podemos llegarla a utilizar con liberación retardada, esto para cuando ya los pacientes realmente están estabilizados, pero no en el inicio. La carbamazepina está asociada a diferentes efectos adversos, como son la somnolencia y el deterioro cognitivo, y bueno, teniendo en cuenta que a lo mejor algunos pacientes pueden llegar a debutar cuando son pacientes ya adultos mayores, pues esto nos va a traer pues diferentes limitaciones para poder usar carbamazepina como un tratamiento de primera línea en nuestro paciente. Otros efectos adversos asociados son mareo, ataxia, sarpullido, y bueno, aquí es importante aclarar que se requieren pruebas de laboratorio en serie. También está altamente asociado con el síndrome al síndrome de Stevens-Johnson, inducido por carbamazepina, y la necrólisis epidérmica tóxica, aunque bueno, se ha visto más en población china, no tanto en caucásicos, pero aún así se tiene que estudiar y se tiene que tener en mente que los pacientes pueden llegar a tener esta variante del alelo HLA-B, y que puede tener este factor riesgo de presentar este tipo de alteraciones dérmicas que incluso requieren pues una terapia intensiva. Tiene muchas o diferentes contraindicaciones la carbamazepina. En este caso, pues recordando siempre que tiene además interacciones farmacológicas y que es un potente inductor de los múltiples oxidasas hepáticas del citocromo P450. Y bueno, recordemos que incluyen contraindicaciones por la hipersensibilidad cuando un paciente tiene antecedente de hipersensibilidad a los antidepresivos tricíclicos, y nunca se debe hacer como una terapia concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa, ya que la estructura molecular es muy similar a estos antidepresivos. La carbamazepina tiene una tasa de fracaso aproximadamente del 50% en 10 años, y también se ha visto que hay una alta tasa de abandono al tratamiento, esto aproximadamente en un 40%. Otro tratamiento eficaz es la carbazepina. La dosis normalmente utilizada es entre 300 y 1800 miligramos. Aquí tal vez la única situación es que el medicamento se tiene que dar hasta 4 veces al día. A favor tenemos que tiene menos efectos secundarios,
tiene menos interacciones farmacológicas en comparación con la carbamazepina. Y bueno, aquí sí, en realidad nosotros vemos que el paciente no tuvo una buena respuesta con carbamazepina, pues se puede llegar a utilizar como un medicamento alterno, la oscarbazepina. Hay que tener cuidado con la hiponatremia, que puede estar relacionada con la dosis, y aquí la situación también es que en las mujeres pues son significativamente menos tolerantes al medicamento. Ya decíamos también al inicio, es más frecuente incluso en mujeres y bueno, lamentablemente las mujeres son las que pueden llegar a tolerar menos el medicamento y sus efectos adversos. Hay que tener en cuenta que si nosotros queremos hacer como un switch entre carbamazepina y oscarbazepina, nosotros si estamos dando 200 miligramos de carbamazepina, es para tener una dosis equivalente de oscarbazepina de 300 miligramos. Algo que podemos llegar a utilizar es también los fármacos en presentación líquida en caso de que el paciente tenga mucho dolor al poder deglutir o al poder masticar, etcétera. Se puede utilizar este tipo de presentaciones. Y bueno, si bien estos fármacos son efectivos para el control del dolor paroxístico, se ha visto que fracasan para tener un buen resultado para un dolor pues ya crónico y continuo. Generalmente no se va a requerir un control regular de las concentraciones séricas del fármaco. En la mayoría de los pacientes lo que más bien vamos a ir viendo es la respuesta que tiene el paciente y de acuerdo a eso pues vamos a ir titulando las dosis del fármaco. En el caso de las mujeres también hay que tener cuidado en cuanto a realizar estudios de control de calcio y esto principalmente en las mujeres de adultos mayores para no tener un riesgo mayor a osteoporosis. Otro medicamento que tenemos es la motrigina. Las dosis van entre 25 a 400 miligramos día, esto dividido en 2 tomas por día. Y bueno, la lamotrigina principalmente es un tratamiento que es de terapia complementaria. Se puede usar en pacientes que no toleran la carbamazepina o la oscarbazepina y generalmente se asocia con menos efectos secundarios que la carbamazepina y la oscarba. Aquí la única situación, tal vez lo que tenemos que tener en cuenta es que se debe de ir titulando poco a poco el medicamento, ya que de acuerdo a la titulación y a la dosis, pues podemos llegar a tener una incidencia de erupción cutánea inducida por la lamotrigina. Realmente estas cuestiones cutáneas llegan a ser unas reacciones cutáneas adversas benignas en un 10%, pocas veces se asocia a un síndrome de Stevens-Johnson, pero bueno, puede llegar a recurrir de todas formas. Ha habido diferentes protocolos de titulación de la dosis, que la dosis tiene que ser lenta y para así poder nosotros reducir la tasa de erupciones graves, esta incluso se ha llegado a reducir entre el 0.1% al 0.01%. Y bueno, en vista a esta necesidad de la titulación de la dosis lenta, la lamotrigina no es adecuada para controlar una exacerbación grave de neuralgia en trigémino en quienes necesitan un control rápido del dolor. Otro medicamento que tenemos también es gabapentina y pregabalina. Ya decíamos al inicio cuando vimos la tabla, en realidad hay bastantes ensayos, los que más evidencian el resultado son 16 ensayos, pero bueno, ya habíamos comentado, ¿no? La mayoría son publicados en China. Realmente tenemos ahí, es difícil sacar conclusiones significativas en estos estudios por los criterios de inclusión que tuvieron, los criterios de valoración y de dosificación, que en todos los estudios fueron muy variados. En el caso de la pregabalina, incluso no hay un estudio ni siquiera largo que nos pueda sugerir que es eficaz el tratamiento. En cuanto a la experiencia de la clínica, muestra que la gabapentina y la pregabalina son menos eficaces, pero tienen menos efectos secundarios que la carbamazepina y la oscarba. Incluso se podría llegar a utilizar junto o en lugar de la carbamazepina o la oscarbazepina. Y aquí tal vez lo único que tendríamos en contra es que puede llegar a tener incluso un riesgo de dependencia y en algunos países, por ejemplo en Reino Unido, son drogas pues controladas. En cuanto al baclofeno, es otro tratamiento que también tenemos. Igualmente hay pocos estudios. Lo que se recomienda es cuando hay una neuralgia, pero asociada a una enfermedad neurológica, en este caso esclerosis múltiple, por ejemplo, donde nos puede ayudar incluso para el dolor y también para la espasticidad.
Otro medicamento que tenemos es la toxina botulínica. Actualmente hay varios ensayos controlados aleatorizados recientes que nos han demostrado que han tenido una buena eficacia. Normalmente se puede llegar a aplicar vía subcutánea o incluso hasta en la mucosa gingival. Las dosis van a variar entre 25, 100 hasta 200 unidades. La mayoría de los estudios se han realizado en 3 meses. Se han seguido en 3 meses a los pacientes y bueno, aquí realmente se ha visto pues una buena eficacia y superioridad significativa a comparación de los placebos. Lo que se ha visto es que pueden llegar a responder hasta el 68 al 86%. Y bueno, como cualquier otra aplicación de toxina para algunas otras patologías, pues tenemos diferentes efectos adversos, como es la asimetría facial, la debilidad facial transitoria y el edema facial transitorio, esto por los puntos de aplicación. En general, la toxina botulínica apunta para tener una buena eficacia, sin embargo, aún se necesitan más estudios y a mayor plazo. Aquí les muestro una tabla donde tenemos simplemente para cuando ustedes quieran recurrir a ella, las dosis con las cuales se pueden llegar a iniciar, cómo lo tenemos que ir aumentando en dosis y la frecuencia en la que se debe de dar el medicamento. Como para resaltar simplemente en esta tabla, pues ustedes aquí pueden ver los efectos adversos, siempre para poder hacer un tratamiento más personalizado de acuerdo a la edad, al género, etcétera, y comorbilidades de nuestros pacientes. Eso es muy importante. Otros fármacos que tenemos es fenitoína, tizanidina, levetiracetam, misoprostol, en el caso que especialmente con los pacientes con esclerosis múltiple, topiramato, duloxetina. Hay nuevos estudios con eslicarbazepina que han visto una mejoría del dolor del 88.9%, sin embargo se sigue asociando a varios efectos adversos, esto en un 71%. Estudios con vixotriginal, que en realidad ya se aprobó en un ensayo, probó en un ensayo controlado aleatorizado un 60% de la reducción de los paroxismos y un 55% de la mejoría del dolor. Aún hay estudios en la fase 3 que van a comenzar. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les sea de mucha utilidad en cuanto al tratamiento inicial de la neuralgia de trigémino y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctora Carla Salina, desde México. Agradecemos la presentación muy completa en el aspecto que nos comentaba la doctora en el principio del tratamiento de la neuralgia del trigémino. Vamos a invitarla ahora a que se sume para formularle 2 preguntas. Hola. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Una de las preguntas tiene que ver con el manejo inicial de la neuralgia del trigémino, doctora. ¿Cuáles usted considera con su equipo que son los criterios a considerar en el diagnóstico de esta patología? Sí, como decíamos, lo primero es estar seguro de el diagnóstico. Primero hacerlo de forma clínica, con el interrogatorio, la historia clínica, tener este dolor que ya decíamos, un dolor tipo choque eléctrico unilateral, paroxístico, y que no está asociado a alguna otra patología que nos lo explique neurológica, ¿no? En este caso. Ya decíamos de los tratamientos iniciales es la carbamazepina, sin embargo, bueno, tenemos muchos efectos adversos, de tal forma que de primera línea, además de la carbamazepina, tenemos la oscarbazepina, también teniendo en cuenta algunos de sus efectos adversos séricos y, bueno, también clínicos que podemos tener, como es la hipersomnolencia que pueden presentar nuestros pacientes, ¿no? Doctora Salinas, habló usted de la poliatención en cuanto al tratamiento de los pacientes. ¿De qué equipos multidisciplinares estaríamos hablando cuando menciona esa atención en el tratamiento de los pacientes en su experiencia en México? Acá en México normalmente es un tratamiento multidisciplinario, es el neurólogo, en este caso el primero en que entra en papel, posteriormente puede llegar a ser clínica del dolor, para el manejo también farmacológico, igualmente en cuanto a neurocirugía, que ya podremos tener en algún otro momento alguna otra charla para que lo podamos ver. Y bueno, otros que llegan a estar con nosotros también que son
importantes, pues es el caso de la radiocirugía, que también llega a hacer un papel importante. Muchísimas gracias, doctora. Entonces aquí queda concluida su participación. Le agradecemos y esperamos muy pronto volver a tener en esta plataforma educativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que les sea de mucha utilidad. Le damos el turno de palabra al doctor Juan Manuel Altamirano. Él es neurocirujano, quien estudió la especialidad en la Universidad de Buenos Aires y la alta especialidad en neurocirugía funcional, estereotaxia y radiocirugía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado de especialización en neuromodulación cerebral medular y de nervios periféricos en la Universidad de Granada, en España. Bienvenido, doctor Altamirano. Es su turno de palabra con un tema realmente interesante: manejo quirúrgico de la neuralgia del trigémino. Bueno, muchas gracias, Natalia, por la presentación y Interoncology por la invitación. La idea es comentarles un poco acerca del manejo quirúrgico de la neuralgia del trigémino. Es una de las enfermedades que habitualmente tratamos con nuestro servicio de neuromodulación interdisciplinaria. Es una patología muy compleja, de muy difícil tratamiento y con un impacto alto en la calidad de vida de los pacientes. Por eso es muy importante que definamos cuál es el tratamiento más efectivo para estos pacientes. Cuando tenemos un paciente con neuralgia del trigémino, es importante saber hasta cuándo llegar con el tratamiento farmacológico y cuándo ofrecer un tratamiento quirúrgico. Básicamente, las indicaciones de tratamiento quirúrgico son cuando el dolor se vuelve refractario al tratamiento farmacológico o cuando los efectos adversos de los fármacos superan el riesgo quirúrgico. Las opciones que tenemos son, por un lado, la descompresión microvascular, que es un procedimiento fisiológico, y luego tenemos procedimientos neuroablativos, cuyo objetivo es dañar al nervio trigémino, dentro de los cuales tenemos la radiocirugía, la risotomía por radiofrecuencia. Estos dos procedimientos son los que más utilizamos en la actualidad, por eso vamos a describirlos en mayor detalle, y hay otros procedimientos como es la compresión con balón o también infiltración con glicerol. Bueno, es muy importante para definir el tratamiento quirúrgico tener en cuenta la clasificación o clasificar correctamente al paciente con neuralgia del trigémino. Actualmente en la bibliografía, casi la mitad de los reportes, de los artículos que evalúan neuralgia del trigémino, utilizan dos clasificaciones. Por un lado, la de Burkiel, y también hay una que es la propuesta por Krukul. La de Burkiel es una clasificación puramente clínica que tiene en cuenta, por un lado, los antecedentes del paciente y por el otro lado, las características del dolor. Y aquí se clasifica la neuralgia del trigémino idiopática como típico clásica o la TN1, cuando el dolor es de tipo shock eléctrico o intermitente, y atípica o TN2, cuando el dolor es constante. Es importante, como decíamos, esta clasificación es clínica y no tiene en cuenta el grado de compresión vascular. Por eso el doctor Sandú y su grupo en Lyon propusieron una clasificación para evaluar el grado de compresión vascular o de conflicto neurovascular en los pacientes con neuralgia del trigémino. Aquí ellos describieron un grado 1 cuando solamente hay un contacto entre la raíz nerviosa y el vaso, un grado 2 cuando esta compresión provoca una indentación o una distorsión de la raíz nerviosa, y grado 3 cuando ya hay un desplazamiento o atrofia del nervio. Con base en esto, bueno, hay un artículo muy interesante de Macbert que lo que refleja es que el contacto vascular está presente tanto en el lado sintomático como en el lado asintomático. O sea, el 89% de los lados sintomáticos y el 78% de los lados asintomáticos tienen un contacto vascular. Ahora, un contacto neurovascular severo se ve en el 53% de los lados sintomáticos versus en el 13% de los lados asintomáticos. En este trabajo ellos concluyen que el contacto neurovascular que causa desplazamiento o atrofia del nervio trigémino está altamente asociado con el lado sintomático, en los casos de neuralgia del trigémino clásica, en contraposición con un contacto neurovascular en general, como si un grado 1 de la clasificación de Sandú. Por otro lado, otro artículo muy interesante es el de Albert Lee,
Aquí ellos establecieron que el 17% de la población general tiene una compresión vascular, al menos de grado 1, y el 99.94% de las personas con compresión neurovascular del trigémino no tienen una neuralgia trigeminal. Dentro de la fisiopatología, la teoría más aceptada actualmente respecto a la neuralgia del trigémino es la teoría de Debord, la teoría de la ignición. Aquí ellos lo que hipotetizan es que la compresión vascular lo que hace es generar una desmielinización focal a nivel del nervio, y esto permite una transmisión efáptica entre fibras táctiles y fibras dolorosas. De esta manera, un estímulo táctil se percibe como doloroso. Pero teniendo en cuenta estos datos provistos en estos dos últimos artículos, nos lleva a pensar si es válida la teoría de la ignición, digamos. Recordemos que esta teoría sigue siendo al día de hoy una hipótesis. Por esto también está la otra clasificación, que es la de Kruku, una de las más utilizadas, que divide a la neuralgia del trigémino en 3 tipos: una clásica, una secundaria y una idiopática. De esta manera tenemos la neuralgia del trigémino clásica, es aquella en que cuando le realizamos la resonancia magnética al paciente observamos cambios morfológicos en la raíz nerviosa causados por la compresión vascular. Idiopática es cuando vemos no hay ningún tipo de compresión vascular ni otra enfermedad que justifique el síntoma, o si hay un simple contacto vascular, como sería un grado 1 de la clasificación de Sandú. Y por último, la neuralgia trigeminal idiopática es aquella en la cual, cuando realizamos un test diagnóstico, como la resonancia magnética, encontramos alguna patología que justifique la clínica del paciente. Ahora, pasando ya a las diferentes técnicas, primero la descompresión microvascular. ¿De qué se trata? Bueno, técnicamente lo que hacemos es hacer una craniectomía retromastoidea. Una vez, luego hacemos una durotomía retrosigmoidea e ingresamos a la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Una vez que ingresamos a la cisterna del ángulo pontocerebeloso, identificamos la raíz trigeminal, como vemos en pantalla, y al vaso que está comprimiendo a la raíz nerviosa. Por lo general está en la zona de entrada de la raíz, en la protuberancia. Una vez identificado esto, lo que se hace es liberar la arteria del nervio, separando las bridas aracnoidales, y entre la arteria y el nervio lo que hacemos es interponer un injerto de teflón para mantener esta separación, como vemos en la imagen. Es importante tener en cuenta que este método es un método fisiológico porque no daña la raíz nerviosa, pero sí es el método más invasivo de todo, de las diferentes técnicas. Por lo general, los pacientes requieren un promedio de hospitalización de 5 días. Nosotros, por lo general, sí dejamos al paciente por lo menos las primeras 24 horas en una unidad de cuidados intensivos, pero eso depende mucho, es muy variable, de las diferentes escuelas. Hay que tener en cuenta que en la bibliografía actual se dice que los resultados de la descompresión microvascular son mejores en centros que tienen volúmenes altos de esta patología y cuando el procedimiento es realizado por un cirujano con más de 29 casos al año. Bueno, por otro lado, otra de las técnicas que te podemos describir es la risotomía por radiofrecuencia. Por lo general, aquí lo que hacemos es insertar en forma percutánea, 2 centímetros por fuera de la comisura labial, una cánula de radiofrecuencia a través del foramen oval para localizar la punta en el cavum de Meckel. Luego, con el paciente despierto, empezamos a hacer un estímulo sensitivo, mapeando el área dolorosa del paciente, y una vez que la podemos localizar con precisión, obviamente esto con guía fluoroscópica, una vez que localizamos el área dolorosa con precisión, realizamos una termolesión. También los parámetros de lesión varían de acuerdo a las diferentes escuelas. Nosotros por lo general hacemos una lesión durante 60 segundos a 90 segundos, a 80 grados. Luego despertamos al paciente y si la analgesia conseguida no es satisfactoria, podemos realizar otra lesión. Ahora, es importante tener en cuenta que esta técnica, que es ablativa, claramente genera hipoestesia, y la magnitud de la hipoestesia está en relación directa con el grado de alivio
del dolor. Esta técnica también, por lo general, la usamos cuando hay solamente afectación de B2 y B3, no así cuando hay afectación de la rama B1, de la rama oftálmica del trigémino, para no dañar el reflejo corneano, que luego se puede complicar con queratitis, etc. Así que, bueno, esto es básicamente, cuando tenemos afectación de la rama B1, muchas veces lo que hacemos es una compresión con balón, como vemos aquí en la pantalla, es colocar una cánula e insuflar un balón, un Fogarty, durante 2 minutos a nivel del cabo de Meckel. Pero esto, la verdad que en nuestra experiencia siempre han sido casos más que de neuralgia trigeminal, de neuralgia posherpética con afectación de la rama B1. Por último, tenemos la radiocirugía, tal vez la técnica con mejor perfil de seguridad, con menos cantidad de complicaciones. También es un método que puede realizarse en forma ambulatoria. Aquí lo que hacemos es entregar una dosis alta de radiación a la raíz trigeminal. También, de acuerdo a los diferentes grupos, algunos lo hacen a nivel de la raíz, del res, otros a nivel de la porción cisternal y otros tal vez un poquito más adelante. Pero bueno, nosotros en nuestro grupo lo que hacemos es a nivel del res. La dosis damos dosis de 90-95 grays. Y es muy importante, como les decía, que si bien la técnica puede dar hipoestesia, es la técnica que mejor perfil de seguridad tiene. Y también se puede realizar con diferentes plataformas, digamos, como ya sabemos, ya tanto Gamma Knife como acelerador lineal, CyberKnife, etc. Cuando hablamos de las complicaciones, vemos que aquí tenemos la descompresión microvascular, radiocirugía y radiofrecuencia. La única técnica a la cual se ha asociado mortalidad es la descompresión microvascular. Y también otras complicaciones graves, como son la parálisis de pares craneanos, fístula de líquido cefalorraquídeo y meningitis. Como vemos, la radiocirugía es la que ofrece un mejor perfil de seguridad, menos cantidad de complicaciones, y la radiofrecuencia sí nos da claramente una mayor cantidad de hipoestesia y también otras complicaciones, como puede ser anestesia corneal y la temida anestesia dolorosa, que es un síndrome de muy difícil tratamiento. Ahora, uno de los algoritmos de manejo de esta patología más utilizados es el que vemos en pantalla. Por lo general, en pacientes jóvenes con una neuralgia del trigémino de tipo clásica se les ofrece una descompresión microvascular, pero en pacientes añosos o aquellos que se rehúsan a someterse a una cirugía, se le puede ofrecer tanto la risotomía por radiofrecuencia como una radiocirugía estereotáctica. Como vemos, la radiofrecuencia, sobre todo para casos en los cuales está la rama B2 y B3 afectada. ¿Qué nos dice la evidencia actual? Bueno, en las últimas guías de la Academia Europea de Neurología nos muestran que, por lo general, al año, las tres técnicas ofrecen un alivio del dolor relativamente similar, pero ya a los 5 años, el porcentaje de pacientes libres de dolor es mayor en los pacientes tratados mediante descompresión microvascular respecto a los tratados mediante radiocirugía o radiofrecuencia. Estas guías destacan que ellos basan sus recomendaciones en evidencia de baja o de muy baja calidad, proveniente de estudios que comparan la descompresión microvascular con la radiocirugía o de estudios que evalúan un único procedimiento. Teniendo en cuenta esto, ellos recomiendan a que se prefiera la descompresión microvascular a la radiocirugía en pacientes con neuralgia del trigémino clásica, o sea, con aquellos con una compresión vascular significativa. No hacen ninguna recomendación respecto a la elección entre tratamientos ablativo o no ablativo, o entre ablativos entre sí, en pacientes con neuralgia del trigémino idiopática, o sea, aquellos con una compresión de grado 1 o sin compresión. Y finalmente, no hacen ninguna recomendación a la hora de elegir entre procedimientos ablativos. Ellos destacan de que es necesario aún la realización de estudios prospectivos y sobre todo que sean realizados por evaluadores independientes. Otro estudio muy interesante es una revisión sistemática realizada por el grupo de la doctora Bendanova. Ellos lo que hicieron en su estudio es evaluar las diferentes medidas de resultado que se utilizan en los protocolos de investigación que evalúan neuralgia del trigémino. Ellos revisaron 467 artículos. Si podemos ver que solamente 62 reportaron tasas de mortalidad, se utilizaron 9 escalas diferentes para medir la intensidad del dolor,
8 no utilizaron ninguna. La escala que más se utiliza es la escala de Barrow. Y la que se utiliza muy poco es la escala numérica verbal, que teóricamente es la escala que más, digamos, estandarizada en estudios que evalúan dolor crónico. Por otro lado, dentro de todos estos artículos, ninguno comparaba los resultados de la descompresión microvascular, la radiocirugía y la radiofrecuencia entre sí. También solamente 14 artículos han evaluado calidad de vida, solamente 35 satisfacción, de los cuales solamente utilizaron 9 la escala PGIC, que es la más recomendada para evaluar satisfacción, y solamente 16 artículos utilizaron una lista guía, de estos solamente 4 Consort y 5 Strop. Entonces ellos concluyen de que es muy difícil definir cuál es el tratamiento más exitoso, ya que no hay medidas de resultado estandarizadas. Esto hace que sea muy difícil comparar los resultados de los tratamientos, y concluyen de que es muy importante definir cuáles son los resultados importantes para los pacientes con neuralgia del trigémino. Entonces, teniendo en cuenta esta heterogeneidad en las medidas de resultado utilizadas, es importante destacar lo que son las medidas IMPACT, que son unas medidas de resultado estandarizadas. Son recomendaciones que nos da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Ellos recomiendan este grupo de medidas estandarizadas para poder comparar resultados entre las diferentes técnicas y entre diferentes trabajos o artículos que evalúan patologías que cursan con dolor crónico, con el objetivo de facilitar la realización de revisiones sistemáticas. Ellos sugieren o recomiendan que se utilice la escala numérica verbal para evaluar la intensidad del dolor, el cuestionario SF36 para medir calidad de vida, la satisfacción global del paciente, la escala PGIC, para ver la mejoría y satisfacción, y las complicaciones es suficiente con una captura pasiva. Entonces, ya finalmente, como para concluir, tenemos que destacar que no hay estudios que comparen de manera directa la descompresión microvascular, la radiocirugía y la radiofrecuencia. No se conoce cuál de estos 3 procedimientos utilizados para el tratamiento de la neuralgia del trigémino es el más eficaz, al menos en términos de calidad de vida y de satisfacción del paciente. No hay estudios realizados por investigadores independientes, y la información obtenida hasta la fecha es difícil de comparar, ya que se han utilizado múltiples escalas de medición de resultados. Bueno, esto sería todo. Les quiero agradecer por la invitación, y bueno, muy agradecido con InterOncology. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Altamirano, por su presentación. Vamos ahora al turno de las preguntas, y la primera pregunta que quería formularle es: ¿qué dificultades se encuentran a la hora de comparar las diferentes modalidades de tratamiento? Bueno, respecto a las dificultades a la hora de comparar, básicamente es lo que estábamos platicando, la gran heterogeneidad de medidas de resultado que se utilizan. Esto hace muy difícil la comparación entre los diferentes estudios. Hay otros puntos que muy rara vez están descritos en las publicaciones, como la diferencia mínima clínicamente importante y otros datos que son muy importantes a la hora de evaluar a estos pacientes con dolor. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, la siguiente cuestión tiene que ver con ¿qué modalidad de tratamiento ha demostrado ser la más eficiente a largo plazo? Bueno, respecto a qué modalidad ha sido la más eficiente, en términos de control del dolor, claramente la descompresión microvascular es la que ofrece los mejores resultados a largo plazo. Aún así, los tratamientos ablativos, si bien no producen un alivio, muchas veces no producen un alivio completo del dolor, o sea que el paciente quede con un valor de 0 en la escala numérica verbal, muchas veces disminuyen muchísimo el dolor, y esto hace que el paciente esté extremadamente satisfecho, y que le cambia notoriamente la calidad de vida. Entonces, respecto a la efectividad a largo plazo, los
lo comparamos en control del dolor, sí la descompresión microvascular es superior, pero en términos de calidad de vida y de satisfacción del paciente, aún no se sabe cuál de los 3 tratamientos ofrece mejores resultados. Excelente, doctor. Para terminar entonces, si quiere brindar a la audiencia una última consideración o comentario, le agradecemos, doctor, su presencia en el webinar del día de hoy. Simplemente, bueno, agradecer a Interoncology por la oportunidad y por la invitación. Y bueno, nada, un saludo para todos. Tomamos una pausa antes de continuar con los siguientes profesores. BrainLab es el patrocinador de este seminario y los invita a ver el siguiente video. Y llega al escenario el doctor Luis Carrera. Él es radiooncólogo, especialista en radioneurocirugía. Actualmente desarrolla sus funciones en el Hospital Ángeles Clínica Londres en México y comparte hoy con la audiencia su experiencia en radiocirugía para neuralgia del trigémino. Es un placer darle la bienvenida a la plataforma educativa. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muy buenos días. Un agradecimiento especial a Interoncology por invitarme a participar en este webinar, donde estaremos dando seguimiento al tratamiento sobre la neuralgia del trigémino. Ya hemos visto en anteriores webinars al doctor Juan Manuel, compañero mío, y la doctora Carla Salinas, en sus respectivas especialidades, abordar el tema. Sin embargo, hoy abordaremos el tratamiento de la neuralgia del trigémino con radiocirugía. Me presento con ustedes, soy el doctor Luis Alberto Carrera Garzón. Soy médico especialista en radiooncología con una alta especialidad en radioneurocirugía. Soy egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México, y la alta especialidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, aquí en México. Es un gusto estar con ustedes y actualmente estoy desarrollándome profesionalmente en el Grupo Ángeles, específicamente en la Clínica Londres. Bueno, pues vamos a abordar el tema a continuación. En la agenda de nuestro webinar vamos a ver los siguientes puntos. Empezaremos con algunos conceptos básicos, definiendo temas o tópicos como qué es la radiocirugía,
la radiación ionizante. Vamos a ver los antecedentes sobre este tratamiento de la neuralgia del trigémino. Vamos a ver qué candidatos o qué pacientes son candidatos a la radiocirugía. Vamos a ver con qué plataformas o con qué equipos se puede tratar este padecimiento con radiocirugía. Obviamente la técnica de tratamiento, que involucra la simulación, la adquisición de imágenes, la función con la resonancia magnética, la determinación de la colocación del isocentro para el tratamiento, prescripción de dosis, entre otros. También vamos a ver la respuesta al tratamiento y sus comorbilidades, y por último el seguimiento y las conclusiones. Bueno, pues dentro de nuestros antecedentes, la neuralgia del trigémino, también conocida como tic douloureux, definida así por Nicola en 1753, se caracteriza por un dolor paroxístico severo en la región hemifacial, predominantemente unilateral derecho. Este dolor se va a localizar en la región inervada por el nervio trigémino. Va a haber causas primarias, secundarias o idiopáticas. Aproximadamente la incidencia es de 5 a 13 personas por cada 100,000. En Estados Unidos, aproximadamente 45,000 personas han sido diagnosticadas con este padecimiento. Bueno, como ya lo ha comentado el doctor Juan Manuel, se usan dos clasificaciones para definir o para esta patología. Las más conocidas, que involucran en todos los estudios a cerca de un 46% que utilizan estas clasificaciones, son las de Bruguier y la de Krugou. Bueno, dentro de la de Krugou, que es la más actual, publicada en 2016, vemos que se divide en tres. En la neuralgia del trigémino clásica, esta pues está obviamente comprometiendo hay una compresión neurovascular y que contacta con el nervio, y esas pulsaciones pues generan el dolor. La idiopática, donde ya después de haberse realizado diversas pruebas o test, se descarta alguna enfermedad neurológica y no se identifica la causa. Gran mayoría de este padecimiento entra en esta clasificación. Y por último, la secundaria, que pues se debe a una lesión localizada en el ángulo pontocerebeloso. Podemos encontrar ahí tumores cerebrales que pueden ser malignos o benignos, como los schwannomas. Bien, las opciones de tratamiento pues ya se han comentado por la doctora Carla, las farmacológicas, las invasivas, como que mencionó el doctor Altamirano en su charla. Pues el gold estándar es la neurocirugía con la descompresión microvascular. Otras son la risotomía por radiofrecuencia, la aplicación de glicerol y la radiocirugía. Bueno, la radiocirugía pues es el tema que vamos a abordar el día de hoy y vamos a empezar por definirlo. Bueno, la radiocirugía es una técnica avanzada de radioterapia que consiste en otorgar dosis altas de radiación ionizante en un blanco pequeño. Estrictamente, la radioterapia convencional utiliza dosis de 1.8 a 2.2 grays por cada fracción. También puede haber hipofraccionamientos extremos que hablan de 2.2 grays hasta 5.5 grays por fracción. Sin embargo, ya hablar de dosis superiores a 5.5 grays, pues nos habla de radiocirugía, siendo la dosis actualmente aceptada de 70 a 90 grays en una sola fracción. Para que nos demos una idea, un fraccionamiento convencional, por ejemplo, para un tratamiento de cáncer de mama, el tratamiento convencional habla de 50 grays en 25 fracciones. Aquí vemos que vamos a otorgar 70 o 90 grays en una sola fracción, por lo cual pues lo hace un tratamiento altamente especializado. Bueno, ¿qué es la radiación ionizante? Que es la que utiliza tanto la radioterapia convencional como la radiocirugía. Pues la radiación ionizante se define como la radiación como energía suficiente como para ionizar la materia, extrayendo electrones de los átomos que conforman esta, y a su vez estos electrones van a excitar otros átomos, generando
fotones. La unidad de radiación para la dosis absorbida en la materia viva es el Gray, y un Gray equivale a 1 Joule por kilogramo. Bueno, dentro de la radiología, que es la ciencia que estudia la interacción de la radiación ionizante con el tejido vivo, tenemos este modelo lineal cuadrático que pues utiliza, pues es una curva de supervivencia relacionada con la dosis, donde vemos dos componentes, uno lineal y uno cuadrático. El lineal nos habla del daño no reparable, se conoce como componente alfa. Es decir, aquí el daño que produce la radiación ya no es reparable. En el componente beta o cuadrático, pues sí es reparable, pero depende de la dosis al cuadrado. Para ejemplificar mejor, aquí vemos esas dos definiciones. El daño letal, como lo mencionamos, producido por el componente alfa, produce la muerte directa de la célula. ¿Por qué? Porque pues los electrones o los radicales libres van a destruir directamente las dos hebras del DNA. Se habla que por cada Gray de radiación se producen 1000 rupturas simples, y por cada Gray de radiación se producen 40 rupturas dobles en el DNA. En el daño subletal, pues el componente beta, este daño puede ser reparado o bien puede producir la muerte de la célula por acumulación tras una dosis de radiación adicional. Bueno, en sí el efecto final de una dosis de radiación depende del tipo de daño que se produzca y de la tasa de dosis con la que ésta se administre. Entonces entendemos que en la radiocirugía el componente alfa es el predominante. Bien, pero ¿cómo actúa la radiocirugía para el control en la neuralgia del trigémino? En este artículo que estamos viendo en pantalla, pues desarrollado por la doctora Alexandra Gorgulu, que es una gran neurocirujana de la UCLA, nos presenta los mecanismos por los cuales actúa la radiación. Aquí vemos a nivel celular o molecular, vemos cómo se compone el nervio trigémino. Vemos que en la emergencia, en la raíz, está compuesto por oligodendrocitos que producen la mielina central. Y después hay una zona de transición donde pasa a la zona de la mielina periférica, que es producida por la célula de Schwann. Se conoce por modelos animales que los oligodendrocitos son más sensibles o más radiosensibles a la radiación, por lo cual es en esta zona donde se propone que puede producir más daño a la radiación. Se han hecho modelos en animales o experimentos en animales donde, por ejemplo, aquí a la izquierda vemos en el cuadro un nervio espinal teñido con azul de toluidina. En la parte derecha tenemos el nervio control y en la parte izquierda al nervio que se radió con 90 grays y evaluado a los 8 meses. Vemos cómo pues se destruyen parcialmente las fibras que componen el nervio trigémino. Aquí hay que explicar 3 acciones de la radiación. La primera, que produce edema, destrucción axonal y por último necrosis. ¿A qué dosis? De acuerdo a los experimentos, a dosis cercanos a los 90 grays o superiores a esta. Es por eso que más adelante vamos a ver cómo se estableció la dosis óptima para el tratamiento de la neuralgia del trigémino con radiocirugía. Bien, pero ¿qué pacientes con neuralgia del trigémino son candidatos a radiocirugía? ¿Todos son candidatos? ¿Es el tratamiento de elección? ¿O cuándo decidir mandar o elegir a nuestro paciente para ser tratado con radiocirugía? Bien, Michael Lechan pues nos explica en este algoritmo de forma sencilla que la neuralgia del trigémino pues de primer inicio debe ser manejada farmacológicamente. De ahí tenemos que así buena respuesta, pues podemos continuar con eventual retiro del medicamento. Sin embargo, cuando ya hay falla a este tratamiento, vamos a decidir si el paciente tiene una edad mayor a 70 años o comorbilidades como diabetes mellitus, entre otras,
pues vamos a decidir si requiere un tratamiento urgente. No vamos a elegir de primera instancia radiocirugía, vamos a elegir otros procedimientos ablativos como la inyección de tegretol o la risotomía percutánea. Sin embargo, si no requiere un alivio urgente o agudo del dolor, vamos a elegir a la radiocirugía. Si hay falla también y el paciente tiene menos de 70 años y goza de buena salud, pues el tratamiento de elección es el gold estándar, que es la neurocirugía con la microdescompresión vascular. La doctora Alexandra Gorgulo y el doctor Antonio Rosales, que son uno de los principales médicos que han escrito varios artículos sobre el tratamiento de la neuralgia trigémino, pues nos exponen en este algoritmo también qué pacientes serían los ideales para ser tratados con radiocirugía. Vemos que si son pacientes jóvenes que ya fallaron al tratamiento médico, el tratamiento de elección es la descompresión microvascular. Si hay falla y no hay dolor agudo, pues podemos elegir como segunda opción a la radiocirugía estereotáctica. Sin embargo, si son pacientes ya mayores y rehusan hacer tratados con cirugía y no hay un dolor agudo, podemos elegir la radiocirugía. Si el dolor es agudo y los inhabilita para comer o para hablar, podemos elegir cualquier otro procedimiento ablativo, como las técnicas de radiofrecuencia, compresión por balón, sobre todo en la rama B1, la aplicación de glicerol en las 3 ramas, válido para las 3 ramas, y es como podemos saber a qué paciente elegir mandar a radiocirugía. Bueno, ¿cuáles son los equipos o plataformas de radioterapia para aplicar radiocirugía? Bueno, aquí hablamos de los antecedentes. Lars Leksell, un neurocirujano conocido a nivel mundial en Suecia, pues desarrolló esa técnica, aplicar dosis altas de radiación ionizante a un tumor, siendo el que desarrolló el equipo del Gamma Knife, basándose en aplicar o concentrar en un solo punto la aplicación de radiación ionizante generada por varias fuentes de radiación, en específico del cobalto. En sus inicios, pues él fijaba al paciente con un marco estereotáctico para localizar la lesión. Actualmente, pues se usan ya técnicas más avanzadas, equipos avanzados. Aquí vemos al Gamma Knife, que ya ha evolucionado a un modelo que se llama Perfection, donde la carga de la fuente es en automático, la carga de cobalto. Otros equipos son el CyberKnife, que es un brazo robótico. Se puede decir que es un acelerador lineal montado en un brazo robótico, lo cual permite obtener una gran acción de movimientos y gran precisión. También tenemos los modelos de aceleradores lineales como el Novalis de Brainlab o el TrueBeam STX, que son de los mejores actualmente. La unidad de protones, pues aquí en Latinoamérica no la tenemos, son equipos muy caros, de alto costo. Sin embargo, pues como vamos a ver más adelante, no importa qué equipo se utilice, siempre y cuando sea preciso, para dar una gran efectividad al tratamiento. Parte importante para adquirir las imágenes y definir el blanco tumoral, el blanco irradiar o el isocentro en el nervio trigémino, parte importante es las secuencias de resonancias magnéticas. Hablamos de secuencias ideales, la secuencia Fiesta y la secuencia CIS. ¿Qué son estas secuencias? Pues son de alta precisión, de alta resolución. La secuencia CIS habla de un ecogradiente que permite diferenciar perfectamente el líquido cefalorraquídeo y los tejidos blandos por el gran contraste que genera. Y aquí vemos en pantalla los dos ejemplos. En el lado A vemos una secuencia Fiesta, donde estamos identificando ahí la emergencia del nervio trigémino, y en el lado B vemos la secuencia CIS.
Vemos ahí marcado en el isocentro, en la raíz de emergencia del nervio. Y vemos ahí un ejemplo de las curvas de isodosis en un plan de tratamiento para radiocirugía. Vemos cómo se definen perfectamente las tres ramas aquí en esta secuencia, CIS. Vemos el ganglio de Gasser. Vemos ahí el recorrido del nervio trigemino desde su emergencia. En el lado derecho vemos cómo las tres raíces se van a emerger por la fisura orbitaria, la B1, el agujero redondo, la rama B2, y por el agujero oval, la rama B3. Entonces es indispensable contar con estas secuencias de resonancias para poder definir nuestro blanco a tratar, o bien la colocación del isocentro. Bien, entonces sobre la colocación del isocentro se han hecho muchos estudios. Vamos a ver más adelante dónde se prefiere, pero vemos aquí en el lado A, vemos cómo el isocentro está localizado en la emergencia o la raíz de entrada del nervio trigémino, y en el lado B está localizado en la pars triangularis, donde hay una mayor calibre del nervio. Depende del efecto que se quiera alcanzar. Vamos a ver más adelante dónde se recomienda colocar nuestro isocentro. Bueno, pero para colocar el isocentro no es tan sencillo. No solamente basta con tener las resonancias magnéticas para la fusión de imágenes con la tomografía de simulación. Tenemos que también tener en cuenta la fijación de nuestro paciente. Esto puede ser de forma con un marco de estereotaxia, cuando vamos a utilizar el Gamma Knife, la plataforma de Gamma Knife, o también cuando se puede utilizar el marco de estereotaxia si se quiere utilizar el acelerador lineal. Si usamos un acelerador lineal, podemos usar una máscara de estereotaxia especial para radiocirugía, o bien el marco de estereotaxia. Debemos también utilizar un colimador de cono, en forma de cono. El más utilizado es de 4 milímetros, por obvias razones, porque el nervio trigémino pues tiene un diámetro de 3 milímetros. Entonces el cono más pequeño es el de 4 milímetros. Todos estos aditamentos se deben utilizar. Además, es de mencionar que si vamos a utilizar un acelerador lineal, debemos de contar con un sistema de verificación externa de tipo ExactTrack. Esto nos permite localizar y verificar que nuestro blanco esté exactamente localizado y no tener errores de movimiento. Cabe mencionar que se ha estudiado que cuando el isocentro se coloca en la pars triangularis o en una parte de la cisterna del nervio trigémino, al haber líquido cefalorraquídeo, hay cierto movimiento milimétrico del nervio en esta localización, por lo cual, pues con todo lo que mencionamos, es indispensable tener estos aditamentos para que no tengamos errores en el momento de irradiar. Bien, hablar de la dosis. ¿Cómo llegamos a la dosis propuesta actualmente de 70 Gray a 90 Gray? Pues como en todos los tratamientos, pues se inicia de forma experimental en modelos animales. Y mencionamos en la radiología sobre la radiación ionizante sobre el nervio trigémino, vimos que dosis de 90 Grays o mayores producían la necrosis del mismo, edema y degeneración axonal. Sin embargo, no siempre fue así en el inicio de los tratamientos. Antes se aplicaban dosis menores a 70 Grays y se veía menos efectividad. En este estudio, publicado en la revista Roja o la revista internacional de radiooncología para físicos y médicos, vemos cómo se escaló o qué efectos tuvo el escalamiento de la dosis para el control del dolor en la neuralgia trigeminal. Este artículo fue publicado por Rupesh Kotecha y colaboradores. Bueno, aquí vemos las características principales
de la población o de los pacientes. Se trataron 870 pacientes, se dividieron en 3 grupos. Los que fueron tratados con dosis menores o iguales a 82 grays, dosis de 83 a 86 grays y dosis iguales o mayores a 90 grays. La mayor cantidad, pues 433 pacientes se trataron con dosis mayores o iguales a 90 grays. Aquí vemos también la edad o la media edad a la cual se presentó el dolor en esos pacientes. Vemos pacientes en su mayoría mayores de 60 años, que corresponde con la incidencia, ¿no? Esta patología se produce más en pacientes mayores de los 50, 60 años. El sexo no es predominante, pero se da más incidencia en las mujeres. Bien, en este cuadro vemos el comparativo de los resultados de ese estudio comparado con otras experiencias institucionales publicadas por otros autores. Los más reconocidos tenemos al doctor Conciolca y al doctor Jean Regis. Vemos en el estudio del doctor Conciolca, en el 2010, trató 503 pacientes, la media de seguimiento fue de 24 meses, es decir, 2 años. Utilizó un rango de dosis de 60 a 90 grays, teniendo un control del dolor del 46% de los pacientes, medida por la escala del Instituto Nacional de Barrow, y pues tuvieron una 89.5% de los pacientes estuvieron libres del entumecimiento facial, que es una secuela muy común posterior al tratamiento con radiocirugía. Se utilizó también la escala del Instituto Nacional de Barrow. Bien. El doctor Jean Regis, por su parte, en 2015, de 497 pacientes, con una medida de seguimiento de 43.8 meses, utilizó un rango de dosis de 70 a 90 grays, teniendo un control del 64.9%. Igual utilizó estas escalas, y un porcentaje de 79.6% libres de la complicación del entumecimiento facial. El estudio actual que estamos comentando, que se publicó en el 2015, se trató a 870 pacientes con un rango de dosis de 70 a 95 grays. El seguimiento fue de 36 meses. El control de dolores fue muy alto, vemos del 84%, con un porcentaje del 58.4%. Libre de entumecimiento facial. Bien, en esta curva de Kaplan-Meier vemos los 3 esquemas de dosis, en los cuales pues vemos que las dosis de 90 o mayores igual a 90 grays pues tienen una eficacia mayor a las dosis menores a esta de 90 grays. El tiempo aquí en este estudio en los cuales se alcanzó el beneficio máximo fue desde 3 meses hasta 4.4 años. Aquí en esta otra curva vemos también cómo se invierte. Aquí en las dosis menores a 90 grays, el entumecimiento facial fue menor, prevalente, que en los pacientes que se trataron con dosis mayores o iguales a 90 grays. Esto puede ser explicado porque a esa dosis pues hay una mayor degeneración axonal o desmielinización del nervio trigémino. Esta secuela pues indirectamente nos va a hablar de la efectividad del tratamiento. Bueno, se concluyó en ese estudio que la radiocirugía es una efectiva opción de tratamiento para el tratamiento de la neuralgia trigeminal, lo cual provee un alivio duradero del dolor. Sin embargo, los pacientes deben ser advertidos que la eficacia se reduce si han sido sometidos a otros procedimientos advertidos previamente. Es decir, si han sido sometidos a radiofrecuencia, a aplicación de glicerol o incluso a microdescompresión vascular, la eficacia con el tratamiento de radiocirugía va a disminuir. En adición, los mejores resultados en el control del dolor se observaron con dosis mayores a 82 grays,
prescritas al isocentro localizado en la emergencia del nervio trigémino, en la raíz del nervio trigémino. Ya comentamos por qué. Recordemos que en esta zona es donde se encuentra la mielina producida por los oligodendrocitos, la cual es más radiosensible. Sin embargo, tratar en esta zona conlleva a desarrollar en mayor prevalencia el entumecimiento facial. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la respuesta del tratamiento con radiocirugía en esta patología? Bueno, en este artículo producido por Marshall, vamos a hablar de las variables predictivas que van a impactar para que el tratamiento del trigémino tenga éxito con radiocirugía. Aunque este artículo habla de la plataforma Gamma Knife, también se aplica para los tratamientos con los aceleradores lineales o el CyberKnife. Bien, para valorar la respuesta al tratamiento de la neuralgia del trigémino con radiocirugía, en este artículo publicado por Marshall y colaboradores, evaluó varios factores predictivos. Bueno, en conclusión, este paciente, en este artículo, se repite. Esta parte se repite. Bueno, en conclusión, el 86% de los pacientes, que fueron 385 de los 448, tuvieron una respuesta al tratamiento evaluado por la escala de Barrow, clase 1 a 3, dentro de los primeros 3 meses posteriores al tratamiento. De estos, el 43%, que fueron 193 pacientes, su respuesta al control del dolor pasó de un grado 3-4 a un grado 1 de evaluados por esta escala en esos 3 meses. Esto nos habla de una alta efectividad. Bien, aquí se desarrollaron complicaciones como parestesias, pero sobre todo entumecimiento facial en los pacientes tratados con radiocirugía. El desarrollo de entumecimiento, entonces, resultó ser un factor predictivo positivo para la respuesta al tratamiento con radiocirugía. Pacientes con historia previa de ser tratados con radiofrecuencia o con comorbilidades pueden tener menor respuesta al tratamiento. Aquí vemos en este cuadro, vemos principalmente a la doctora Gorgulo, como en el 2006 publicó que 37 pacientes tratados con las dosis de 70-90 Grays tuvieron un éxito al tratamiento del 67% a 13 meses y solamente tuvieron una recaída a 10 pacientes en los 7 meses. Bueno, ¿la reirradiación es válida en la neuralgia del trigémino? Sí, sí es válida. Actualmente existen múltiples protocolos en donde se concluye que la reirradiación produce un significativo alivio en el control de dolor. Existe alta incidencia de entumecimiento facial posterior a la reirradiación y este entumecimiento facial, como ya vimos, se correlaciona positivamente para la efectividad del tratamiento. Algunos de los autores más conocidos son el Dr. Pollock, que ha publicado sobre reirradiación. ¿En qué tiempo? El tiempo aproximado es de 4.3 años para volver a considerar reirradiación. Como conclusiones, pues la radiocirugía es un tratamiento no invasivo, muy seguro, una alternativa a la microcompresión, a la descompresión microvascular, perdón. También vamos a ver que las dosis efectivas deben de ser de 70 a 90 Grays, pues, se prefiere 90 Grays o cercanas a esta. Los ángulos o los isocentros para tratar esta patología se recomienda colocarlos en la emergencia del nervio trigémino o bien en el cisterna trigeminal. Agradezco enormemente a Interoncology por la invitación y quedo a la orden. Con ustedes el doctor Luis Alberto Carrera Garzón, especialista en radiooncología y alta especialidad en radioneurocirugía en la Clínica Londres. Gracias. Y llegamos al final de este seminario multidisciplinar y politemático. Y desde Córdoba, Argentina, nos acompaña el doctor Pablo Castro Peña. Él es oncólogo radioterápico con amplia experiencia en la práctica clínica, máster en gestión médica. También realiza investigación a nivel nacional e internacional. Actualmente es coordinador del servicio de radioterapia del Instituto Multidisciplinario de Oncología IMO en Viedma, Argentina.
La práctica educativa la lleva a cabo como docente en la Universidad Nacional de Córdoba y sus principales áreas y objetivos de intereses son la máxima calidad en la asistencia al paciente, avalado por el continuo progreso científico al más alto nivel para lograr un equilibrio perfecto entre el máximo control de la enfermedad, el bienestar de la persona y la institución. Y hoy trae a este escenario una interesante presentación sobre SBRT en metástasis vertebrales. Bienvenido, doctor Pablo Castropeña, es su turno de palabra. Hola a todos, soy el doctor Pablo Castropeña, médico radiooncólogo, y voy a presentarles este tema tan interesante que es SBRT o radioterapia estereotáxica en columna vertebral, específicamente sobre metástasis o lesiones metastásicas. Antes que nada, quiero agradecer a Inter-Oncology por la invitación y oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación y espero que pueda aclarar algunas dudas o simplemente generar más curiosidades para poder seguir profundizando sobre este tema tan interesante. Acá, como pueden ver, he hecho un breve resumen de los temas que vamos a ir desarrollando, si bien no hace falta que sean exactamente en el orden que los propongo, pero intentaré acabar de forma precisa con cada una de estas preguntas o dudas o puntos críticos que nos podrán dar las herramientas para pensar en desarrollar un programa de SBRT en Spine o simplemente analizar e intercambiar esta experiencia mía con la de ustedes. Como ya les he dicho, la SBRT que voy a desarrollar es específicamente sobre lesiones metastásicas, que también pueden tener un componente de tejido blando, y que sabemos que aproximadamente 40% de los pacientes que vamos a ver en nuestro consultorio, en nuestra clínica diaria, tendrán en algún momento algún tipo de lesión ósea. Sabemos que el objetivo de la SBRT es, por un lado, el control local, y hoy en día con las terapias sistémicas, los distintos abordajes, inclusive a nivel diagnóstico, podemos tender a llevar a una enfermedad metastásica a un estado tipo de cronificación de la misma e ir controlando localmente cada una de estas metástasis en la medida que así corresponda y acompañar con un tratamiento sistémico para poder prolongar la sobrevida y supervivencia del paciente con una adecuada calidad de vida, pero también podemos tener un control sintomático o realizar o aplicarlo con un control sintomático a nivel de dolor o algún proceso neurológico por alguna lesión o compromiso de algún nervio. Lo que corresponde a quién o qué grupo de pacientes vamos a aplicar este tratamiento, si bien en términos generales y ya bien descrito en el año 2015, se buscaba un grupo de pacientes con ciertas características ideales, con un performance status adecuado, una edad que no sea tan añosa, con una enfermedad de crecimiento lento respecto a lo que tendría sentido de tratar una enfermedad metastásica, hablando también de la carga tumoral respecto a lo que hoy hablamos de oligometástasis y lo que se agrega no hace mucho tiempo, que es el volumen de enfermedad, un tema que hemos visto mucho en lo que es radiocirugía de metástasis cerebrales, pero que también hoy cada vez se consolida más sobre lo que es el volumen metastásico a nivel corporal, desarrollado, definido por estudios metabólicos. Y esto es lo que va a definir que si este paciente hipotético va a ser candidato para un control tumoral como parte de un abordaje integral o solamente para un tratamiento paliativo. Y sobre este tema hay muchos avances que voy a mostrar, porque lo que uno considera un tratamiento paliativo previamente solamente consideramos un tratamiento estándar, inclusive donde el costo-beneficio debía ser totalmente adecuado, justificado es la palabra correcta para lo que íbamos a realizar. Por ende, por lo que digo, estas variables podrían llegar a tener cierta variabilidad y no ser puntos de corte tan estrictos como se muestran en esta diapositiva. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas justamente de qué tipo de paciente vamos a seleccionar. Obviamente estamos hablando de un tratamiento de altísima precisión, que es la estereotaxia corporal, que se desarrolla en 5 menos fracciones, con una dosis por fracción
B5 o más Gray y que tiene como estos objetivos que he mostrado. Pero entonces vamos a tener que elegir qué pacientes tratar y qué pacientes se van a beneficiar de esta técnica. Y antes que nada, esto es un trabajo interdisciplinario. Es fundamental que el abordaje de este tipo de pacientes metastásicos sea interdisciplinario y que, si es posible, cada uno de estos pacientes y cada evolución de los mismos se vaya desarrollando de manera interactiva o interdisciplinaria para poder realmente buscar el punto adecuado del paciente adecuado para beneficio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes al momento de tenerlo? Y estamos hablando, recuerden, de metástasis ósea a nivel de columna vertebral. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el tipo o la inestabilidad o estabilidad de esa columna para justificar si este paciente es primero indicado hacerle un tratamiento radiante o es inicialmente indicado hacer un tratamiento quirúrgico para estabilizar. Y esta escala, esta score del SINS, como bien se ve la abreviación, lo que va a definir, y ven en esta tabla que está puesta acá del puntaje, es de acuerdo a la cantidad, localización de las metástasis, si tiene dolor o no, y todo eso va sumando un puntaje a partir del cual va a tener un corte que normalmente en más de 12 puntos es una columna inestable y va a merecer un análisis por parte de cirugía antes de abordarlo con un tratamiento radiante. Por otro lado, tenemos el grado de Bilski, que va a definir el grado de compromiso epidural, y como pueden ver acá, que va desde el grado 0 hasta el grado 3. Y esto es muy importante. Es muy importante estos dos tipos de categorización o escalas para definir bien la conducta. Y no quiere decir que la SBRT no va a tener lugar, sino en qué lugar hay que aplicarla o cómo se va a combinar con la cirugía propiamente dicho. Entonces empezamos a ver también interacción con el neurocirujano, que es fundamental para abordar este tipo de pacientes que tenemos, como puedo decir, un compromiso grado 2, como pueden ver este Bilski, y que necesite una microcirugía para descomprimir simplemente la zona, y ya lo vamos a ver en alguna aplicación práctica más adelante. ¿Cuál es el paciente ideal o cuáles son los pacientes ideales? Que tengan una escala de estabilidad de 0 a 6, que tengan una escala de compromiso de epidural de 0 a 1, como pueden ver gráficamente acá. Fíjense que el 1C llega hasta casi el contacto de la médula, que tenga una histología radioresistente, tecnología específica, y esto es interdisciplinario. Parecería obvio, pero esto es lo que da el abordaje ideal. En esta situación podemos decir que estamos ante una situación ideal para abordar un paciente. Lo que podría ser relativo con cierto cuestionamiento para aplicar SBRT sería que tenga una potencial inestabilidad, o sea, un score que vaya de 7 a 12, o un Bilski que ya esté comprimiendo o desplazando la médula espinal, y que solamente dispongamos de tomografía. Sabemos que la resonancia tiene un rol fundamental, no solamente para la lesión, sino para definir exactamente el área medular. Y una contraindicación, si bien relativa, a mi gusto, con la característica esta que dice que si no hay acceso a imagenología debería ser absoluta la contraindicación, pero fíjense, esto es principalmente una inestabilidad raquídea mayor. ¿Qué quiero mostrar acá? Que si yo tengo hasta acá y saco esto último, que es no acceso a imagenología adecuada, que para mí es una contraindicación absoluta, esto hace una contraindicación relativa en el sentido de que primero deberíamos evaluar, abordar con cirugía a este paciente y posteriormente con un tratamiento radiante. Ahora, ¿cuántas vértebras vamos a definir como irradiables o no irradiables con radioterapia estereotáxica? Recordemos siempre que el tratamiento es parte de un plan integral, interdisciplinario, para o control de síntomas o control de enfermedad a nivel como colaboración o parte del tratamiento sistémico. Si bien el estudio publicado, fase 3, definió o se definió como los otros, hay 3 estudios randomizados, que se irradiaron 2 o 3 vértebras, normalmente 2 como seguro, no definió que era no seguro irradiar más de 3 o más. Entonces tenemos que apoyarnos en esta información reportada por Deep y Chen, donde definen un grupo de pacientes
que se irradió con 3 o más vértebras contiguas, una al lado de la otra, una arriba de la otra, y no encontraron diferencia en los resultados en términos de control de enfermedad o control local, como pueden ver acá, y tuvieron misma toxicidad. Ahora sí definieron como fundamental que debía ser hecho, por un lado, en términos de técnica, tecnología y capacitación en situaciones ideales, y que aparte debían respetarse los constraints de eliminación de volumen también de manera ideal. O sea que tenía ciertas reglas o requisitos a cumplir para poder definir que se podía irradiar 3 o más lesiones contiguas. Y obviamente, y nuevamente, estar dentro de la justificación del abordaje integral para el control de enfermedad. ¿Qué tenemos sobre la reirradiación? Esta misma, que es un tema muy importante y en base al cual se desarrolla, podríamos decir que se desarrolla la aplicación inicialmente de la SBRT sobre columna, justamente para poder dar una solución a estos pacientes que progresaban a una irradiación estándar previa y que sabemos que tiene en estos casos más del 75% de probabilidad de control local y que la tasa de fractura vertebral no es alta como se pensaba. Es una tasa, diríamos, en términos moderados, tampoco es baja o muy baja, pero lo que es importante es que podemos identificar bien también qué tipo de paciente o de factores de riesgo van a hacer o influenciar a llegar a este factor. Como sabemos, si tenemos dosis por fracción elevada de más de 19 Gray, que es un factor crítico, la tasa de fractura vertebral aumenta de forma significativa. Por otro lado, en términos de reirradiación, la preocupación que es la mielopatía actínica, como podemos ver, la tasa de la misma es realmente baja y en esto es fundamental la adecuada selección de pacientes. Entonces, como recomendación general para una reirradiación con SBRT, no solamente hay que definir adecuadamente los volúmenes de contorno, esto en base a las guías que ya vamos a ver más adelante, sino que se sugiere fuertemente la indicación y aplicación de una SBRT fraccionada para disminuir la tasa de fractura y mielopatía clínica al máximo. ¿Cómo se va a interrelacionar e interactuar la SBRT con la cirugía? Y para esto es importante entender un poco la cirugía de columna vertebral. Sabemos que no es un procedimiento inocuo y que en casos específicos podemos considerar la cirugía mínimamente invasiva como la termoterapia con láser. Esto es fundamental interactuar ya sea con el neurocirujano o con el traumatólogo especializado en columna vertebral, depende de la institución y la práctica. Sabemos que el tiempo entre la cirugía y la SBRT debería ser mayor, una semana si es una cirugía mínimamente invasiva, de 8 a 14 días si es una cirugía más invasiva, o sea, si no es una MIS, y máximo de 4 semanas para el inicio de la SBRT, porque a partir de ese tiempo se han detectado disminuciones del control local, y esto es fundamental, una correcta interacción interdisciplinaria con el cirujano. Sabemos que la cirugía es altamente importante, es muy importante cuando hay compromiso epidural y mayormente con déficit neurológico, y que la misma tiene un fin también que si no se aplica como tratamiento integral o radical, puede ser como simplemente tratamiento que va a ir a descomprimir la médula. ¿Por qué? Como podemos ver en este ejemplo, cuando tenemos un Bilski grado 1C, grado 2, es muy difícil dar una dosis adecuada a esa parte tumoral. Y por más que se contorne y se aplique la dosis según protocolos internacionales, la tasa de recidiva es significativa porque es muy difícil cubrir el área tumoral cuando está en contacto con la médula. Y sabemos que el control local o la tasa, mejor dicho, de recurrencia local es principalmente en la región del espacio epidural. Entonces, muy importante la interacción con el cirujano para programar un paciente de este tipo, que no siempre hace falta que sea una cirugía radical. Por supuesto, la inestabilidad mecánica o el dolor que necesita resolución aguda es una indicación obligada de cirugía.
y la estabilización PEDI y radioterapia que a veces puede necesitar después del procedimiento. Recordar que nuevamente la interacción, la interdisciplina es fundamental para generar una adecuada práctica sobre estos pacientes. En datos generales, seguimos con abordaje postoperatorio. Sabemos que el control local va del 70 al 100%, que la fractura vertebral, esto es algo que no ha tenido una explicación objetiva sobre por qué es menor la fractura vertebral postoperatoria, donde uno creería que hay un área más frágil, pero podemos ver que es relativamente baja, y la mielopatía, como pueden ver, similar o igual a la reirradiación, la tasa de reirradiación. Ahora, sobre la pregunta de la dosis y qué dosis deberíamos dar, concretamente hay dos trabajos del año 2013 que demostraron que un fraccionamiento de 27 Gray en 3 fracciones o 18-26 en 1 o 2 fracciones son superiores a esquemas de 5 fracciones o de dosis más baja. En mi preferencia, el esquema de 3 a 27 fracciones para postoperatorio cumple un rol ideal entre control local y tasa de toxicidad o efectos secundarios. Vamos de lleno entonces a la práctica más común, que es la SBRT primaria, y sabemos ya que datos históricos respaldan ampliamente la tasa de control local que supera el 80% y como pueden ver la mayoría de los artículos era cercana al 90-95%. Pero la información más importante fue dada por los 3 últimos ensayos randomizados publicados y me quedo con este, que es el más reciente y a mi gusto el mejor diseñado en términos de inclusión de pacientes, en términos de dosis aplicadas y comparación. ¿Y qué comparó? Lo que comparó este estudio fase 2-3 randomizado, hecho entre Canadá y Australia, como pueden ver con no más de 2 vértebras consecutivas y una columna estable, fue la dosis de SBRT versus radioterapia estándar, un esquema estándar utilizado, y el objetivo era control del dolor. ¿Quién controlaba mejor el dolor a 3 meses y con evaluación a 6 meses? Y los resultados fueron de forma contundente en beneficio a la SBRT. En definitiva, SBRT controla mejor el dolor a 3 y 6 meses versus un tratamiento estándar hipofraccionado. Y esto es muy importante de tener en cuenta al momento de decidir un tratamiento. La ampliación o el análisis a 24 meses de este estudio dio también como resultado que el control local es significativamente mayor para SBRT, que el control de enfermedad radioresistente o de enfermedad voluminosa es mayor, como pueden ver acá, este es fraccionamiento estándar, este es SBRT, nuevamente significativamente mayor para SBRT, y que la tasa de regregación era significativamente menor para SBRT. Las conclusiones son claras, no hace falta agregar mucho a esta información. Sobre la dosis, esto es importante porque también hay estudios sobre la tasa de control local y cómo va cambiando con el fraccionamiento. Y esto da también un lugar a tener que analizar cuando uno toma o analiza un fraccionamiento, el BED. Como podemos ver, hay muchos esquemas. En mi preferencia, el esquema de 3 fracciones, y ya vamos a ver el ejemplo que sigue, sobre una dosis más intensiva, o sea, dosis diferencial sobre el GTB y una dosis más baja sobre el CTB, cumple el rol de ataque o control de enfermedad metastásica y control de enfermedad microscópica de manera óptima. En el caso mío, la práctica lleva a 33 a 36 fracciones en el área del GTB, dependiendo un poco la estructura ósea y el tipo celular, por supuesto. ¿Y qué es lo que tenemos como toxicidad más frecuente? Sabemos que a medida que hacemos menos fracciones y por ende, como pueden ver, la dosis que figura es más alta, la tasa de probabilidad de fractura vertebral es mayor. Sabemos que hay histologías como el cáncer renal donde el control local es mayor con este esquema de 24 y una fracción, pero si llevamos a dosis diferenciales y a esquemas de alta dosis por fracción en 3 fracciones, podemos tener una tasa de control local muy similar y menor probabilidad de fractura ósea. Tenemos que tener en cuenta que la mielopatía clínica y la esofagitis, como las dos toxicidades más frecuentes, son relativamente raras y lo más importante es que si hacemos una adecuada
de delimitación de volúmenes, visualización de los órganos a riesgo y respetamos los controles ya altamente publicados, podemos tener mínimos efectos secundarios y el control local estar muy por encima en términos de beneficio. Entonces, ¿cómo hacemos para reproducir toda esta información? Y uno de los puntos más importantes son las guías, y ya está publicado que las guías de dibujo, respetarlas tiene beneficio, o no respetarlas es deleterio o detrimento en el control de la enfermedad. Y esta publicación, que es muy interesante, como vamos a desarrollar acá, está basada en que la progresión local hace veces, si está bien hecha, es del 3% a nivel local, y esto es en el estudio randomizado que mostré recientemente, que según las guías que ya están publicadas el año 2009, desde el 2012, perdón, el área de dibujo del GTB y la del CTB está en relación a la potencial diseminación de la enfermedad, pero eso también nos da un margen de no es necesario irradiar toda la vértebra y poder alivianar la dosis, ya sea sobre la médula o poder mejorar la cobertura. Y este estudio lo que analizó en 283 pacientes, que definió que el 16% o casi el 17% de sus pacientes tenían alguna desviación del dibujo de las guidelines ya publicadas y que el control local a un año disminuyó en ese grupo de pacientes, como pueden ver de manera significativa, y que la desviación del dibujo vía guidelines o de respetar las guidelines aumentaba 2.5 veces el riesgo de progresión local. Estos datos, como pueden ver en la gráfica, son contundentes y hacen obligatorio tener que ajustar la práctica al dibujo por guías. Y esto lo vamos a ver, que simplemente hay que desarrollar un protocolo institucional, que uno tiene que ser para la vértebra intacta. Este es el protocolo publicado en el año 2012, donde sectoriza la vértebra, como pueden ver, en 6 áreas, y de acuerdo al área que esté la lesión macroscópica, como pueden ver este ejemplo, el área que va a tener que ser irradiada. De ahí el más que uno pueda hacer un área de GTB, si bien tiene una lógica, todavía no tenemos la evidencia contundente de un ensayo randomizado, pero es simplemente aplicar la lógica médica que aplicamos para la práctica médica, en donde si damos mayor dosis en la zona comprometida o del GTB, tenemos que tener mayor control de enfermedad en este tipo de patología. Como podemos ver, a medida que la lesión se va desplazando, el área del CTB va a irse desplazando y moviéndose, nuevamente acá, y está aclarado en cada región cómo se va moviendo o desplazando hasta tratar 3/4 de la vértebra o la misma en su totalidad, dependiendo de la región. Y esto es muy importante porque ya está definido que la región donde puede progresar es esta misma, pero nos deja también la posibilidad de focalizar la dosis a un nivel terapéutico sin tener que disminuir la dosis por una inadecuada cobertura de una zona que no necesitamos y que va a impactar en la médula. Pero al revés también sería sin irradiar de forma insuficiente y por consecuente tener una progresión local. Sabemos que la vértebra operada, esta publicación del año 2016, es un poco más complejo el análisis, pero también las guías están desarrolladas con la misma filosofía de las anteriores. Pero tenemos que analizar esto, que después de la cirugía, la radioterapia estándar ofrece un control local, como pueden ver, muy inferior al de la SBRT. Que la mayor tasa de recurrencia local es en el espacio peridural o epidural. Esto es muy importante. De acuerdo a la localización inicial, vamos a tener que usar una resonancia preoperatoria, fusionarla con la postoperatoria y con la tomografía. Y acá vamos a recordar también que muchas veces estos pacientes tienen material quirúrgico, material que se deja, ya sea para estabilizar la vértebra, que puede alterar mucho la visualización de la misma. Entonces, esta imagen preoperatoria va a ser de fundamental importancia, y si pudiera ser realizada ya con un formato para SBRT, sería mucho más útil. Sabemos entonces, como dije, que el espacio peridural es crítico y es donde debemos poner especial atención en el caso que haya estado comprometido previamente.
Sobre la vértebra sacra tenemos una irradiación de la misma, también con la misma sectorización, y les dejo acá la información para que puedan analizar tranquilamente en cada caso específico. ¿Cómo vamos a lograr la respuesta? Ya voy terminando. Como podemos ver, tenemos que tener en cuenta tanto la pseudoprogresión, la fractura y esta progresión que puede estar a nivel vertebral, y la interacción con el neuroradiólogo o el radiólogo es fundamental para valorar esto. Si bien ya hay recomendaciones internacionales, la duda les puedo asegurar que la van a tener, y tiene que ser también en base a la clínica, en la respuesta sistémica. Pero si tenemos duda en algún momento, probablemente ante el análisis interdisciplinario debamos llegar a una biopsia ósea, la cual diría que no es lo más frecuente, pero hay que analizar y hay que seguir muy de cerca a estos pacientes con un protocolo institucional perfectamente diseñado y definido. Como pueden ver, acá también está el estudio metabólico que va a aportar una información significativa, pero que debe ser entrelazado con los otros métodos de diagnóstico y seguimiento. Y como da conclusiones, esto es fundamental: la rigurosa curva de aprendizaje, la tecnología específica para realizar SRT y el capacitación o entrenamiento del equipo profesional. Esto es muy importante hacerlo de manera adecuada, rigurosa, para llegar realmente a poder reproducir estas experiencias internacionales que están publicadas con tan buenos resultados. ¿Qué tenemos nosotros como protocolos internacionales? Como pueden ver, para posicionamiento sistema específico, usamos resonancia y tomografía y obviamente las guías de dibujo. Tenemos áreas diferenciadas de dosis de acuerdo al GTB y CTB, y hacemos normalmente 3 fracciones en días continuos, y usamos como guía el HITECH como referencia de dosis a órganos a riesgo. En definitiva, la SBRT debería ser considerada en pacientes específicos como un tratamiento estándar, tanto para el control de enfermedad como para control de síntomas. Muchas gracias. Excelente la presentación entonces del doctor Pablo Castro Peña, quien nos acompaña desde Córdoba, Argentina, y a quien invito ahora se sume al panel para el turno de preguntas. Doctor, súper completa la presentación, poco que agregar, pero sí me gustaría hacerle unas preguntas a modo de resumen para llevarnos a casa información. Bueno, muchas gracias, Natalia, ha sido un gusto para mí. Espero y me alegro que se haya entendido. Teniendo en cuenta, doctor Castro Peña, la incorporación en los diferentes centros hospitalarios del tratamiento multidisciplinar, el cual mencionaba en su presentación, ¿quiénes serían, en su opinión, esos actores individualizados que conforman los grupos multidisciplinarios? ¿Qué especialidades comprenderían? ¿Y cómo impacta esto en el trabajo y el resultado que llevan a cabo en la planificación del tratamiento? Bueno, es una muy buena pregunta, y creo que antes de empezar a hablar, uno diría, de SBRT, hay que empezar a hablar de la forma de trabajar. Hoy en día los mejores resultados se pueden lograr a partir del trabajo interdisciplinario, multidisciplinario. En esta práctica, normalmente los personajes o profesionales que interactuamos son, por un lado, el especialista en columna, que puede ser tanto neurocirujano o traumatólogo especializado en columna, el oncólogo médico, el radiooncólogo, el especialista en imágenes y que esté especializado también, como digo, en el área de columna. Bueno, obviamente el patólogo juega un rol inicial digo, porque ya está previamente su actividad definida en el tipo de histología, porque es importante, de acuerdo a eso, el ajuste de dosis. Y hasta tendríamos también una necesidad de incorporar especialistas en lo que puede ser un grado de rehabilitación. Muchos de estos pacientes que han sido operados necesitan una rehabilitación motriz para poder terminar su curva de manera adecuada, sin dejar de lado la parte emocional, que hoy considero que debe ser obligatoriamente parte de un tratamiento oncológico, el abordaje psicológico o psicoemocional del paciente. Ahora, ¿por qué todo esto? Y bueno, porque la SBRT tiene que ser parte de un abordaje interdisciplinario. Si bien estamos controlando una manifestación de la enfermedad, estamos hablando de enfermedad metastásica, la integralidad de poder entender cuál es el volumen o la presentación de la enfermedad, cuál es la dinámica
de esta enfermedad, esto definimos bajo nivel de enfermedad, oligometástasis, si va a tener un abordaje sistémico para complementar lo que vamos a hacer, o nosotros vamos a complementar el abordaje sistémico, o todos vamos a ser parte de una integralidad. Con el neurocirujano o el ortopedista, si vamos a estabilizar esa columna antes o después, o si le vamos a pedir que nos libere la zona del canal epidural, obviamente a partir del trabajo del neuroradiólogo o el radiólogo especializado en columna. Todo esto es fundamental. Un paciente con metástasis en columna es parte de un abordaje interdisciplinario que va a tener el efecto mayor si lo manejamos de esa manera. El tratamiento del síntoma como dolor es un poco más simple en el contexto de este abordaje como enfermedad integral, pero no deja de ser parte del mismo, porque por ahí la primera manifestación es el dolor. Eso no quiere decir que el paciente esté fuera de recurso terapéutico en torno a su abordaje sistémico. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, en el final, valga la redundancia, de su presentación hizo mención a las nuevas tecnologías, a la incorporación, a la importancia que tienen estas tecnologías en el desarrollo de las planificaciones y la atención a los pacientes. ¿Cuáles serían, en su opinión, doctor, los desafíos actuales y futuros a los que se enfrentan los radiooncólogos en el abordaje y en la educación y en la capacitación de nuevas tecnologías? Bueno, eso es algo muy importante y que hemos estado trabajando mucho con el grupo de IMO, y que es lo mismo para cualquier grupo, y que obviamente yo he desarrollado con experiencias anteriores para poder tener claridad sobre eso. No se puede hacer SBRT si no hay curva de aprendizaje, si no hay comprensión de la entidad como patología misma, si no se tiene una tecnología adecuada y si obviamente no hay profesionales capacitados, que es parte de la curva de aprendizaje. Ahora, todo eso, ¿cómo influye? Porque uno podría decir, por un lado, que la curva de aprendizaje es fundamental. Uno debe analizar cada paso que da. Primero, ver cuál es la plataforma en la que está a nivel de conocimiento y qué debe hacer para llegar al conocimiento y comprensión de lo que es la SBRT. SBRT no es solamente apretar el botón o entregar una dosis, como vemos en un hipofraccionamiento extremo de 3 fracciones, a un volumen. SBRT implica comprender no solamente la dinámica de la enfermedad, el objetivo que se quiere lograr, y también cuáles son los errores que podemos cometer por la falta de precisión del tratamiento. Necesita una curva de aprendizaje que tiene que tener un conocimiento acabado de las técnicas de intensidad modulada, de IGRT, radioterapia guiada por imágenes, tiene que haber tenido una curva de aprendizaje de hipofraccionamiento y, por supuesto, una valoración de la experiencia propia en torno a lo que es recopilación y análisis de información. Respecto a la tecnología, hoy en día la tecnología juega un rol fundamental. Hay tecnología específica que debe ser utilizada o es necesaria, tanto en sistemas de inmovilización para asegurar la precisión, tanto sistemas de visualización del objetivo y tanto sistemas de entrega de dosis, pero también los sistemas de cálculo de dosis son importantes. No podemos hacer técnicas o radioterapia de alta calidad o de alta precisión y tecnología con técnicas y tecnología mediocre o con desconocimiento. La curva de aprendizaje, la tecnología son fundamentales y la capacitación continua del personal es muy importante la interacción entre profesionales e interactuar para intercambiar experiencias. Todo eso va a llevar a que la SBRT sea una práctica realmente de alto nivel y no simplemente un tratamiento rápido que vamos a perder posibilidad de dar el beneficio o desprestigiar a la especialidad, por supuesto. Muchas gracias, doctor Castro Peña. Alto nivel de presentación, brillante. Muchas gracias por su compromiso con la educación médica continua. Lo despedimos, doctor. Saludos a Córdoba. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Llegamos al fin de este seminario educativo. InterOncology agradece a los médicos y profesores ponentes el apoyo de Brainland y a ustedes por seguir sumando y apoyando la educación médica continua online. Yo les dejo la siguiente invitación para el día 4 de agosto. Tenemos preparado
un excelente panel de especialistas con un alto nivel académico, en esta misma plataforma y en el mismo horario. Saludos, que estén bien y hasta el próximo webinar online de educación médica continua.